la ganó, y de eso se trata. Él ha ganado la batalla, entonces nosotros ahora entramos en esa victoria. Gloria al Señor, amén. Oramos al Señor. Señor, agradecidos a ti en esta mañana por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú has ministrado en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte tu bendición también, Señor, sobre nuestras vidas al poder escuchar y escuchar sabiamente, Señor, lo que en esta mañana tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo te invito a buscar dos textos bíblicos en 2 de Timoteo 3:14. Lo haces una marca, no lo leas, que lo leemos todos juntos. Y Hechos 13:43. ¿Lo tenéis? ¿A los dos? Bueno. No me diga amén y siga buscando. No. Si pobre pastora para que se sienta contenta. No. Mire, pasando a la palabra del Señor escrita, dice la palabra del Señor en que Pablo le habla en las epístolas. Pablo habla a Timoteo como un padre le habla a un hijo y le enseña y le da instrucciones para el ministerio, y no solo para el ministerio, sino para su vida personal. Y sabe que en ese hablarle, Pablo le aconseja y le advierte sobre situaciones que ocurrirían y que él debería aprender y saber cómo comportarse. Inclusive le dice en algunos textos, que yo se los voy a leer, dice: Dios no te ha dado el espíritu de cobardía, sino que te ha dado el espíritu de poder, le dice a Timoteo. En otra parte le dice: aviva el fuego del don de Dios que te fue impuesto, que te fue dado. En otra de las partes dice: retén las sanas palabras, no te enredes en negocios de la vida. Y le advierte: sufre penalidades. No es fácil, pero esfuérzate en la gracia. Y en otros textos más encontramos que le está diciendo que los hombres en los postreros días serán traidores. Y dice: cuídate de eso, Timoteo. No tendrán afecto, serán amadores de los deleites más que de Dios. Serán libertinos, calumniadores, orgullosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Van a aparentar que son piadosos, pero con sus acciones los niegan. Fíjese si esto no es una realidad de cómo está el mundo hoy. Y otro de los textos dice: tú has seguido paso a paso todas mis enseñanzas. Y mire lo que le está diciendo Pablo: has seguido mi manera de vivir. Se lo estoy leyendo de la Biblia parafraseada. Has seguido mis propósitos, has seguido mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. O sea, Timoteo había estado observando todo eso. Y le dice Pablo: ¿estás enterado que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra, las persecuciones que soporté, y de todas aquellas me libró el Señor? Lo tenía Pablo a Timoteo como testigo de toda su vida. ¿Qué le está enseñando Pablo a Timoteo? Le está diciendo: Timoteo, aquello que has visto y que has observado, persevera en eso. Si lo que has visto y has observado es bueno, es adecuado, condice con la palabra de Dios, esfuérzate y persevera en ello. ¿Sabe que una de las cosas que el ser humano tenemos es la inestabilidad? Y es el ir y el venir muchas veces. Hoy veíamos en el ICI que es una gran causa de problema, la inestabilidad que a veces el ser humano tiene. Mire, hoy quiero ver algunas de las cosas en que nosotros como cristianos debemos perseverar. Porque es muy fácil decir: ¡ay, sí, perseverar! Pero en el diario vivir es cuando vamos viendo si se persevera o no se persevera. Mire, en 2 Timoteo 3:14, que es lo que dice la palabra del Señor, fíjese usted ahí, dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tú persistes y está ahí, y en lo que has aprendido, mantente firme. Mire, cuando le está diciendo: tú has aprendido, le está diciendo Pablo a Timoteo,
Le está diciendo, Timoteo, tú has conocido todo desde un principio, cómo se maneja la palabra del Señor y todo lo demás. En eso tú tienes que persistir. Mire, cuando la palabra perseverancia significa, de acuerdo al diccionario secular, mantenerse constantemente, es continuar, es llevar lo que se ha comenzado a término. Y cuando vemos el diccionario bíblico, dice, es atender constantemente, continuar sin desvío, adherirse firmemente, agarrarse bien. Eso es perseverancia. Un campesino, cuando va a sembrar y cuando siembra la tierra, la siembra, pero de un día para otro no tiene el fruto. Tiene que esperar. Primero trabaja la tierra, siembra, y después va dando su crecimiento, hasta llegar un momento donde se produce la cosecha. Cuando un estudiante se pone a estudiar, tiene que pensar que el examen o el resultado del examen es producto de todo un proceso que ha habido antes de estudio y preparación. No puede pensar que se va a sacar buenas notas si no ha estudiado y se ha esforzado. Cuando nosotros encontramos que aún los atletas mismos, para poder competir, no pueden competir de cualquier forma, tienen que estar bien preparados. Imagínense usted y yo en las competiciones de Río de Janeiro, en las próximas. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Mirar al espectador y nada más, porque no podríamos competir. ¿Sabes una cosa? Porque no estamos preparados. Pero cuando tú estás preparado y estás ahí en la brecha, con la alimentación, con el estado físico y todo lo demás, tú eres capaz de ir adelante con las competiciones. Mire, los hijos de Dios tenemos un caminar, y en ese caminar es un cada día analizar nuestras vidas si estamos permaneciendo en lo que fue enseñado y en lo que Dios nos ha dicho. Les pido que apaguen los móviles, por favor, ¿vale? Pónganlo en silencio, porque tiene una cosita que dice silencio y una cosita que dice stand-by. Ahí. A menos que sea el Señor que te llame. Sí, pero el Señor no te va a llamar justo cuando estamos en el culto, tú sabes. Bueno, queridos, cuando nosotros pensamos en que los que desean lograr algo tienen que estar firmes, los que desean lograr algo en la vida tienen que estar firmes, tienen que estar perseverando en lo que se han propuesto. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos un caminar en el que estamos. Y que la única forma de llegar a buen término y poder alcanzar la vida eterna es perseverando en nuestro caminar. Es mantenernos firmes en lo que tenemos por delante y en lo que estamos viviendo cada día. Miren, queridos, como hijos de Dios debemos permanecer firmes. La palabra del Señor nos dice que es mejor el final de un negocio que el inicio de un negocio. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos un negocio, lo iniciamos con tanta fuerza y con tanto ánimo que le ponemos todo el empeño y estamos ahí dispuestos y lo hacemos y todo lo demás, y estamos con un brío. Hasta los primeros días nos levantamos temprano para ir a abrir el negocio. ¡Qué ilusión! ¡Oh, qué ilusión de pronto! Cuando viene un cliente nuevo ya queremos acapararlo. Pero va pasando el tiempo. Y aquí no sé por qué la mujer mira al marido ahora que ahora le está diciendo, mira, ese es para ti. Fíjese usted, pobre Andresito, Andrés te ha tocado. Desde la semana pasada te ha tocado, hermano. Una semana y ya te están codeando los hijos. Cuando lleve 10 años, no, va a estar como Reindel que tiene un agujero aquí. Y como tantos otros ahí. Mire, cuando nosotros pensamos en que empezamos en el camino del Señor, a veces con tantos bríos, sí Señor, tú eres lo más importante, tú eres fundamental, tú eres esto, tú eres aquello, pero en el ir y venir nos vamos quedando.
En el ir y venir, aquella fuerza y aquel ánimo que en un principio teníamos no se está haciendo realidad en nuestras vidas. Y muchas veces miramos hacia atrás y añoramos aquel fuego que teníamos en un momento. Y pensamos que ese fuego es irrecuperable. Y el enemigo nos habla, nunca volverás a esa posición. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos enseña que al que busca halla y el que llama se le abrirá. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros buscamos al Señor, Él nos renueva, Él nos llena de su presencia y de su poder. Por eso, queridos, no permita que el enemigo te tenga viviendo una vida pasiva cuando has probado lo que era el fluir de la presencia de Dios en tu vida, cuando has probado lo que era la presencia de Dios en tu vida. No permita que el enemigo te ate las manos, porque te la ata y te subyuga. Y te aplasta como una vil cucaracha. Y esa te hace y la tripa por un lado y por otro, así, porque eso quiere hacer con nosotros. Y más de uno posiblemente se siente en esa condición, que está ahí, que el pie del enemigo está ahí. Y sabe que hay un texto en la palabra que habla de los enemigos y dice que no permitamos que el enemigo nos camine por la espalda, porque eso es señal de posesión y de posición. Por lo tanto, sacúdete, espabilemos y pensemos que lo que está por delante es mucho mejor, queridos. Mire, ¿en qué perseverar? Lo voy a tocar varios puntos, pero lo que quiero tocar en primer lugar es perseverar en la gracia. En Hechos 13:43, fíjese lo que dice la palabra del Señor. A los que se habían convertido, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían ¿a qué cosa? Que perseverasen ¿en qué? En la gracia de Dios. O sea, que se mantuviesen firmes en lo que habían conocido, que era la gracia salvadora y redentora de Dios. Miren, hermanos, dice la palabra del Señor, y nosotros lo sabemos porque lo vivimos, que la gracia de Dios, aquel acto que ha tenido el Señor a ofrecerse, el Señor Jesús a ofrecerse a sí mismo por amor a ti y por amor a mí, no porque tú lo merecieras ni porque yo lo mereciera, sino porque su amor es tan grande y es tan infinito que Él lo dio por amor nada más. Ese acto de amor de parte de Dios hacia el ser humano, de entregar a su Hijo Jesucristo y de su Hijo Jesucristo venir a la cruz y venir al mundo y entregarse en una cruz a morir por amor. Ese acto es el acto que ha beneficiado que tú y yo un día podamos gozar de la vida eterna en la presencia del Señor. Y que hoy día podamos tener una vida plena también en el Señor. Y cuando pensamos vida plena, algunos piensan tener mucho dinero, una estabilidad emocional, tener, lo más y lo más. No. Aquí lo más importante, ¿sabe qué es de todo esto? Estar a sus pies. Y todo lo demás es añadido. Porque si fuese que eso es tan importante, ¿por qué se suicidan tantos ricos? Si eso fuese tan importante, ¿por qué tantos por ahí andan como andan? Y parece que lo tienen todo. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo que el ser humano necesita y es encontrar esa gracia de Dios, donde Él encuentra el oportuno socorro, donde encuentra ese refugio que hay. Mire, la gracia de Dios, la muerte de Jesucristo en la cruz, es la demostración más grande, queridos, y la extensión más grande de la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Mire, ¿hacia quiénes? Hacia ti y hacia mí, que éramos y somos violadores de todo lo que Dios nos ha dado. El ser humano siempre buscamos hacer todo lo que no nos viene bien. Y erramos y fallamos. Pero sabe que la gracia del Señor sigue estando con sus brazos levantados, con sus brazos esperándote para sostenerte y para levantarte. Hermanos, en Gálatas 1:15 dice que somos llamados por su gracia. Es importante entender que somos llamados, venimos al camino del Señor. Él nos atrae, nos perdona, nos restaura, nos levanta.
Pero no todo termina ahí. Hay más. Hay que mantenerse en la gracia. Y cada día velar sobre nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? Que 2 por 3 pegamos un pie y lo sacamos afuera. Pero cada día podamos estar en la gracia, mantenidos. Como decía el significado, adhiriéndonos firmemente en obediencia al Señor. Y si nos adherimos firmemente en obediencia al Señor, todas las cosas son distintas. El depender del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Eso es. Mire, debemos entender que debemos apreciar, debemos atesorar, debemos valorar lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Ofrecerse en un sacrificio vivo y genuino por amor. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, queridos, es permanecer y perseverar aún en medio de las dificultades. El perseverar en las dificultades no es fácil, queridos. Porque tú estás andando en el camino del Señor, tú estás marchando en el camino del Señor, y puede ser que te dé la sensación que por estar en el Señor, todo el camino tiene que ser llano, y tiene que ser rosas y claveles. Pero hay dificultades, y hay circunstancias adversas. Y en ese caminar, la palabra de Dios nos dice que el Señor es mi luz y mi salvación, que de quién temeremos. Amén. En ese caminar el Señor nos dice que Él es la fortaleza de nuestra vida. ¿Qué nos ha de atemorizar? Dice el Salmo 27. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos vidas sensibles, que nos podemos atemorizar, que nos podemos sentir decaídos, que nos podemos sentir ante las circunstancias adversas, y en esas circunstancias adversas volver en el camino y olvidarnos aún de todo lo que hizo Dios por nosotros, y sentir que somos la última Coca-Cola en el desierto, cuando no es así. Somos escogidos por el Señor y Él nos tiene en el hueco de la mano. Pero el enemigo hace que nos olvidemos de eso. En las circunstancias difíciles, en las dificultades, es necesario que perseveremos. Mire, perseverar en la paz. Y en la paz no es fácil perseverar. Algunos piensan que la ausencia de problemas, eso es paz. Que cuando no hay problema, ¿qué paz que tengo? ¡Ay! Esta paz. ¿Cómo? Hasta respiro la paz. No, la verdadera paz es, en circunstancias adversas, tener aquello que te da solo el Señor. Esa fortaleza y esa tranquilidad de saber que tu vida está en el hueco de la mano de Dios. Aleluya. Y que nadie te podrá mover de ese hueco, de esa mano. Que nadie te podrá mover. La mayor tranquilidad y la mayor paz es saber que si tú le has entregado al Señor el control de tu vida, Él tiene control de tu vida. Hablaba ayer con alguien y reflexionábamos sobre el saber que Él tiene control aún de las pequeñas y grandes cosas. Y que como a tu hijo, tú no dejarías que tu hijo se caiga de un muro y se golpee y se rompa la cabeza o que se lastime. Dios tampoco te ha de dejar a ti. Lo que pasa es que yo muchas veces quiero medir a Dios por mi medición. Y quiero pensar que Dios tiene que obrar así, así, así. Y Dios rompe los esquemas. Y yo te digo que si hay alguien experto en romper los esquemas, ese es Dios. Y pregúntemelo a mí en los últimos tiempos. Dios rompe los esquemas. Y Dios hace así como haríamos con cualquier papel que hay ahí, hace y lo que tú piensas, Dios lo tira a un lugar, porque Él quiere poner y hacer como Él quiere. Amén. Miren, hermanos, nuestra paz no debe depender de las circunstancias. Tú estás pasando lucha, estás pasando dificultades, no dependas de las circunstancias. Tú no lo vas a ver a Dios más o menos en esas circunstancias, dependiendo y diciendo, uy, aquí Dios está, Dios me ama porque estoy bien, Dios me ama porque... No, Dios te amará siempre. Y te digo más, aunque nosotros nos alejamos del Señor, pero sabes una cosa, Él nos sigue amando. Claro que no podemos esperar los mismos resultados, lejos que cerca del Señor, pero Él está.
Querido, su voluntad perfecta nunca se equivoca y Él sabe cómo obrar en los tiempos. Otra de las cosas que debemos perseverar es en el llamado y en el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Mira, hermano, siempre, siempre, siempre hay algo que aprender. Siempre. Y somos unos necios cuando consideramos que todo lo hemos aprendido. Como dice el dicho, no te acostarás sin aprender algo más. Algunos lo parafrasearon ya y comentaron. Es que no te acostarás sin terminar fin de año. Nada. No te acostarás sin aprender algo más. Y eso es en todos los índoles, en el plano natural, pero también en el plano espiritual. Siempre tenemos que estar receptivos, tenemos que estar prestos, porque el Señor nos enseña de todas las formas, de todas las formas. Y Él nos ha llamado con propósito. Él te ha llamado con propósito. ¿O tú te crees que tú eres un error de la naturaleza o que no? Dios te ha llamado y te ha escogido porque tú eres un bien preciado para Él. Amén. Y dice que desde el vientre de tu madre, dice que tus ojos, aún el embrión, dice, vio los ojos del Señor. Aleluya. Desde el vientre de tu madre. Aún en casos donde las madres tal vez no han querido tener sus hijos. O aún tal vez en casos donde de pronto no ha habido un hogar adecuado. Pero Dios te ha escogido y te ha escogido con propósito, hermano. Te ha escogido con propósito. Mire, no dejes que las frustraciones de la vida, no dejes que las decepciones de la vida, que todo esto te frustre y que de pronto tú des un portazo en tu llamado y en tu ministerio y des vuelta a lo que Dios tiene por tonterías y por pensamientos humanos. Y tú me vas a decir, ¿a qué se refiere, pastora? Me refiero, querido, que como hoy también veíamos en el ICI, ¿cuántas veces nosotros tenemos los hijos adolescentes? Y los hijos adolescentes piensan como ellos quieren pensar, deciden como ellos quieren decidir. Ellos les parece que los padres no saben nada, ellos piensan que todos lo saben, y a la primera de cambio pegan un portazo y dicen, me voy de esta casa. Y cuando empiezan a rodar en la vida, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que papá y mamá tenían un montón de razón. Hágame así, si es así, sí, así que es no. Y es así. Aunque usted me haga así, es así. Claro que sí. Porque esa es nuestra naturaleza. Querido, si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado un servicio, no des un portazo. No dejes en tu ministerio, tu servicio a medias. Porque tú eres valioso. Y hay gente que te está mirando y que está ahí con sus ojos puestos en ti. Mirando cómo tú sirves, mirando cómo tú te levantas. ¿Sabes una cosa que tantas veces nosotros, queridos, no valoramos lo que tenemos? Y cuando hay un mover de Dios decimos, Señor, yo te prometo servirte, yo te prometo ser fiel a tu llamado y todo lo demás. Pero después no somos ni capaces de madrugar para llegar a punto a la iglesia. Aquí no pasa. Te paso cañazo. Como dice alguien, si esta chaqueta te va bien, cógela. Pero ¿sabes una cosa? De eso se trata. Que tenemos un llamado y un propósito sobre nuestras vidas. Y no debemos menospreciarlo. Queridos, debemos perseverar en nuestra vida devocional. Sin esa vida devocional, nuestra vida no vale nada. Porque es en la presencia de Dios, a sus pies, donde tú y yo encontramos fuerza, encontramos ánimo, donde tú y yo conocemos al Señor en otra dimensión. Es ahí, en esa intimidad con el Señor, tirado a sus pies, tal vez en un momento de quebranto, de llorando delante de la presencia del Señor, pero es ahí. Yo le decía anoche a alguien, tengo que estar, hoy no me acuerdo, tengo que estar a los pies del Señor para poder estar en pie delante de las circunstancias. ¿Por qué? Porque si no estamos a los pies del Señor, ahí tirados en su presencia, el mundo nos come y las circunstancias nos comen. Miren, queridos, hay un tiempo de oración, hay un tiempo de lectura de la palabra, hay un tiempo de búsqueda de Dios, que tú y yo no podemos perderlo, iglesia. Que tú y yo no podemos perderlo. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que permanecer en la presencia del Señor.
Si yo te pregunto cuántos de ustedes, cuántos de nosotros en el diario vivir pasamos tiempo con el Señor, y cuántos le echamos más, tal vez tiempo, no sé, qué sé yo, a la televisión o a alguna otra cosa que nos gusta, nos llama la atención, que estar en la presencia del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Y no, tú sabes que no estoy en contra de la televisión ni nada por el estilo, pero estoy enseñando en esta mañana que todo tiene su tiempo. Porque la televisión no te va a dar la salvación, pero tu Dios sí. Y el conocerle hace que tu hombre interior, al contrario, la televisión tú ves, y hoy ves los informativos, los noticieros, y destilan sangre. Y exprimes el televisor casi. Ves una telenovela donde María Julia de las Antonieta se está por suicidar porque el marido la dejó. Y tú terminas pensando, ay, capaz que eso tendría que haber dicho mi vecina que estaba... ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los espíritus se transmiten. Querido, tenemos que aprender. ¿Dónde encuentras la fuerza? ¿Dónde encuentras el ánimo? ¿Dónde encuentras el desafío para la vida? En la presencia del Señor. No te pongas ahí ni pases de la presencia del Señor. Escóndete en la presencia del Señor y aprende lo que es. Mire, hermanos, el hacer bien, el perseverar en hacer el bien. Hasta aquí, pastora. De aquí en más, perseverar en hacer el bien. ¿Es fácil perseverar en hacer el bien? Iglesia, yo le pregunto, en tu diario vivir, ¿es fácil perseverar en hacer el bien? No. No es fácil. No siempre la gente reconoce tu sacrificio. Capaz que están ahí haciendo algo para que algo... ¿Y qué te pareció? ¿En qué? ¿En lo que te preparé? ¿Qué cosa? Bueno, lo que te hice, ya me no sé, una comidita, ya me no sé, prepararle algo lindo. ¡Ah, sí! ¿Qué te pareció el mensajito que te mandé? ¿Cuál? El que te mandé, que te decía, ¡ah, sí! Y como eso, pila de cosas que nosotros a veces no nos sentimos con retribución. Pero queridos, dice la palabra que no debemos cansarnos de hacer el bien. No debemos cansarnos y pensar que cada acción nuestra tiene que ser recompensada. Porque cuando nosotros le quitamos la presión de necesitar que nos reconozcan cada acción nuestra, es porque tenemos una dependencia de los demás. No sé si me explico. Debemos entender que la palabra me dice que yo debo hacer el bien, y debo hacer el bien, dice por ahí un dicho similar a quién. Aunque no es fácil. Por eso le decía, hacer el bien no es fácil, hermano. Hacer el bien cuando te están devolviendo mal, qué difícil que es. Porque alguien a quien yo amo, alguien a quien yo quiero, me es fácil hacer el bien. Me es fácil ser simpática, me es fácil, no sé, tener una palabra, me es fácil prepararle algo o hacer algo, tener detalles. Pero hacerle algo así, adecuado a alguien que nos está chinchando siempre, es muy difícil. ¿O no? Mire, pareciera muchas veces que el que hace el mal va mejor que el que hace el bien. Y parece que muchas veces nosotros dijésemos, pero Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero dice la palabra del Señor que el final de uno no es el mismo final de otros. Por eso, mire, la justicia humana no es justa, hermanos. Pero, y le digo más, y mire lo que le voy a decir, ya decidí el cinturón. A veces nos parece que la justicia divina tampoco es justa. ¿Qué dijo la pastora? ¿Sí? A mi carne le parece que la justicia divina no está siendo justa, no está haciendo que caiga fuego del cielo adecuadamente sobre fulano y sobre mengano. No está haciendo que fulano y mengano laman el polvo porque me hicieron esto, porque me hirieron, porque hicieron aquello. No, eso no va con nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es amar, perdonar y dejar en las manos del Señor, porque de eso se trata. Mire, requiere el hacer el bien, requiere esfuerzo, requiere mantenerse firme, requiere aún muchas veces sentir la presión de la gente, pero tú mantenerte firme haciendo lo que tú sabes que Dios te ha dado y te ha pedido.
Mire, hermanos, otra de las cosas que nosotros debemos entender es que el Señor quiere que nosotros perseveremos en lo que es la comunión con los hermanos, en lo que es la comunión con la iglesia del Señor. Hoy tenemos la Santa Cena. Cuando nosotros tenemos la Santa Cena, nosotros decimos, tenemos la comunión, tenemos la Santa Cena. ¿Qué es eso? Significa comunión, una unión única, común, fuerte, ligada con lo que el Señor ha establecido. Cuando nosotros hablamos de comunión entre uno con los otros, estamos hablando de una ligazón que va mucho más allá de lo que yo quiero y de lo que yo deseo. Va en lo que mi Padre Celestial quiere y mi Padre Celestial desea. Miren, hermanos, el tener comunión, el congregarse con los hermanos, el desarrollar un sentimiento de pertenencia y en la comunidad cristiana es parte de lo que la palabra de Dios dice. Y es parte de lo que dice: no dejéis de congregaros. Y que nos anima a que nuestro corazón sea estimulado. Mire, Dios nos hizo solitarios. Tantas veces cuando usted ve a una persona que se vuelve ermitaña, se vuelve solitaria, usted lo ve que cambia hasta el carácter y de pronto, ¡ay, siempre tenía una sonrisa! Ahora parece una ermitaña. ¿Qué pasa? Mal. Cuando nosotros espiritualmente nos aislamos, nos pasa lo mismo. Vamos muriendo espiritualmente. Y vamos muriendo. Mire, para estar bien en la iglesia, no todos nos tiene que ir bien tampoco. ¿Cómo? Mire, ate y gane. Para nosotros sentirnos bien en la iglesia, no tiene que ir todo bien en la iglesia. Porque yo te pregunto, ¿en tu familia todo es bien, punto? ¿Todo es pedacito de cielo? Pero dígame los que están casados, ¿las reconciliaciones no son mejor después? Amén. No dicen nadie. Y los demás no dicen nada. ¿Qué? Porque aún entre las amistades, hermano, cuando hay una reconciliación y se salvan escollos, se aprende los límites que hay y se valora eso. ¿Quién no puede hacer eso? Los que no son maduros. Pero cuando hay personas maduras, se habla, se dialoga, se llega a un entendimiento y se puede creer y se puede pensar que en una relación tiene que haber eso para ser restaurado, para conocernos, para entendernos un poquito más. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. Mire, nosotros tenemos que pensar que estamos en una comunidad, vivimos en una iglesia, estamos juntos y claro que somos diferentes. Nosotros tenemos que aprender que aún dentro de la iglesia, la diferencia tiene que ser salvada. Aún dentro del Señor, las diferencias tienen que ser salvables. Y tú eres maduro y yo soy madura para no dar un portazo e irnos. Porque aún en nuestras casas, cuando nosotros hay una discusión y damos un portazo y nos vamos, eso dejamos una conversación inconclusa. Hay un mal ambiente. Hay algo que no sirve. Debemos sentarnos, arreglar las cosas en el momento adecuado. Y arreglando las cosas es una bendición. Mire, queridos, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia tiene que entender de que perseverar en los caminos del Señor es la mayor bendición. Estaba leyendo hace unos días que Tomás Edison, antes de inventar la pila, inventar todo lo demás, todo lo que era la lamparilla y todo lo demás, dice que hizo 10.000 pruebas. Y en las 10.000 pruebas fracasó. Y hacía una prueba y fracasaba. Hacía una prueba y fracasaba. Recién en la 10.001 salió bien. Y entonces, ¿sabe qué? La gente dice que hubo gente que le dijo: pero Edison, qué fracaso tan grande. 10.000 pruebas que hiciste antes. Y fracasaste. Y ¿sabe que él decía? Fracasar, que no haya habido resultado, no significa que haya fracasado. Lo que significa es que he aprendido que tengo 10.000 formas de no hacer la pila. No sé si me explico. Porque de cada cosa nosotros debemos sacar lo positivo. Afirmarnos, sostenernos y perseverar en lo que hemos aprendido. Mire, hermano, dice la palabra del
Señor que la persona de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Perdón. Y un cristiano, y con esto 2 minutos y termino porque les quiero leer esto. Un cristiano escribió cierta vez: no me rendiré, deseo abandonar, mas no lo haré. Pues de día y de noche, por Dios y por el bien, todavía hay batallas que luchar. Deseo abandonar, mas no lo haré. Aunque enfermo me siento, y es verdad, preocupado y sin ánimo, lo sé, cansado y abatido y tanto más. A mí mismo me animo, no lo haré. No podría rendirme, no jamás. Mi armadura en el suelo no veré. No me veré ya siendo derrotado. Deseo abandonar, mas no lo haré. Que este sea mi ruego y mi cantar, que Dios me fortalezca al caminar, para seguir luchando contra el mal. Aunque desee rendirme, no lo haré. Querido, para no rendirnos y perseverar en el camino del Señor, en nuestras decisiones internas y todo, ¿sabe dónde está la fortaleza? En la gracia del Señor derramada sobre nosotros. Amén. En el cada día aprendernos del Señor. Fíjese usted que si abandonamos lo que es la búsqueda del Señor, nos empezamos a enfriar internamente. Por eso debemos siempre estar amparados en lo que es la misericordia de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, y caminar y perseverar en lo que nos ha sido marcada. Miren, no te rindas aunque otros no te apoyen, incluso a veces tu familia. No te rindas aunque veas que el recorrido está lleno de sorpresas y a veces no muy agradables. No te rindas aunque veas que se está tardando mucho en cumplirse las promesas. No te rindas cuando otros se vuelven atrás. Dios siempre hace bien las cosas, aunque pase un largo tiempo. Dios siempre hace bien las cosas, aunque lo que diga Él nos parezca absurdo. Y aunque le cuestionemos, y aunque no comprendamos, no te rindas. No te rindas. No dejes de perseverar en todas las áreas de tu vida, hermano, hermana. De luchar por tu familia, de luchar por lo que Dios te ha dado, de luchar por lo que Dios te ha marcado, de luchar por permanecer en la gracia, de no volverte atrás en el camino, de luchar para que tus pensamientos cada vez sean más consagrados, de luchar por un interior sano, un interior libre, de luchar por aquellas cosas que Dios te ha marcado, por aquellas metas que Dios te ha marcado. No dejes de luchar, no dejes de perseverar, porque cuando nosotros nos dormimos, el enemigo nos pone. Nos destruye. Somos papita para Él. Pero avancemos, conquistemos. Cada uno sabe cómo está en su interior. Y algunos tal vez añorando estar mejor. Pero sabe que de añoranza no vivimos. Hay que ponerse mano a la obra. Y hay que hacer. Y hay que actuar. Y hay que determinarnos. Y hay que entender que en el Señor tú puedes. Con tus propias fuerzas, no. Pero en el Señor tú puedes. Tú puedes avanzar, conquistar, perseverar, sostenerte en el Señor, porque Él es tu fortaleza. Y Él es el que te levanta cada día. Iglesia del Señor, nada de las circunstancias adversas, de los problemas que puedas estar viviendo, pueden hacer que tu vida se vuelva atrás. Solo tú, con tu propio pensar y con tu propio obrar. Mi hermano y mi hermana, hay retos por delante, que solo en la vida cristiana, que solo lo podemos alcanzar perseverando. Hay retos por delante en tu vida natural, que solo lo puedes alcanzar perseverando. Hay circunstancias adversas que se levantan, que solo la podrás vencer perseverando en el Señor. Y cogiéndote de su mano y sabiendo que en Él tiene la fortaleza. Oramos al Señor.